todos y todas las partes. Buen día. Buenos días, hemos tenido un pequeño problema de conectividad ya solucionado. De allí a la demora pido y reitero el pedido de disculpas. Creo que, doctor Laván, creo que estamos todas las partes, el tribunal ya se encuentra constituido y se encuentran todas las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia. Buen día. Buenos Muy días, buenos días, doctor. doctor Michelini. Buenos días, doctor Bloomberg. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, aunque no creo que sean tan buenos para mí, al menos. ¿Qué le pasó, doctora? Perdí las elecciones de una manera lamentable. Estaban dentro de las posibilidades, ¿no, doctora? Sí, que esté dentro de las posibilidades no lo hace menos doloroso. Ah, bueno. Bueno, es la Como democracia. decía el Tati Bernet, el Todavía problema no tenemos es democracia. perder, es Eso la es cara de importante. tarado que uno le queda después. Bueno, Bueno, bien, comparto las opiniones, pero creo que también son los juegos de la democracia y que hay cuestiones, doctora, por sobre eso, si sirve, que es los padres, los hijos, digamos, otras cuestiones y afectos que creo que a veces son más importantes que estas tristezas transitorias. Comparto plenamente y por eso estoy sentada acá. Gracias, La doctora. vida continúa. Bien. Eh, Encontrándose entonces presentes todas las partes, vamos a continuar con la audiencia de debate oral y público. Y teníamos previsto para el día de la fecha llevar adelante la defensa de licenciado Jorge Milton Capitanich, que estimo que va a llevar en su totalidad el doctor Sánchez, ¿no? Sí, doctor. Bien, doctor. Si usted necesita en algún momento algún receso, como el resto de las defensas lo han tenido, algún corte, algún Bueno, me descanso, parece que tiene el micrófono abierto. El micrófono, me usted parece o que lo tenía cualquiera de las abierto. partes. Y que sea. Sí, hay un micrófono abierto allí, pero ahí se solucionó. Como todas las partes, si necesitan en algún momento del alegato algún pequeño receso y demás, no hay ningún problema, lo solicitan y lo hacemos. Doctor Sánchez, saludo nuevamente a todas las partes. Doctor Sánchez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Bueno, yo antes de iniciar el alegato quisiera reproducir un fragmento del alegato fiscal de fecha 18 de agosto, específicamente la hora 1 hora 23:32 a la 1:24:28. Yo igual después del alegato voy a dar referencias de todos los, de los segmentos que yo reproduzca en la audiencia, pero bueno, lo quiero arrancar antes del alegato porque yo considero que plantea el fiscal ciertas definiciones que son importantes para mi alegato. Ahí voy a intentar hacerlo, a ver. Sí, doctor, no hay ningún problema. Si necesita colaboración por parte del tribunal, lo hacemos. A ver. Quiero aclarar en este punto del alegato, no vamos a cuestionar el criterio de distribución del dinero pagado por Jefatura AFA a los clubes durante el 2009 al 2015, o si mejoraron o empeoraron la situación económica y financiera de cada uno de ellos porque excede el objeto de la imputación. El Ministerio Público Fiscal solo se va a expedir en estricta relación a los llamados desvíos de los fondos que le correspondían a los clubes en virtud del contrato con Jefatura. Esto es, el contrato con la Fundación El Futbolista, los préstamos del Banco Credit Corp y la ganancia con la que se quedaban las financieras Amigal y Climafin en relación al intercambio de cheques diferidos de los clubes.
Ay, perdón. ¿Se escuchó? Ahí está. ¿Se escuchó? Sí, Sí, se escuchó perfecto, sí. Bien. Pero bueno, perfecto. Disculpe porque yo estoy mirando, no me estoy viendo porque estoy manejando No, estas. cuando uno comparte de pantalla no se ve, así que No me quede tranquilo manejo que se bien con escuchó la perfecto. Igual tecnología. cualquier consulta no la hace, no hay problema. Bueno, Y muchas si hay gracias. alguna de las partes que no ha escuchado o eso, por favor, le pido que me lo haga saber y reiteramos. Bueno, habiendo escuchado ese fragmento del alegato fiscal, esta defensa se ve en la obligación de plantear, en primer término, la nulidad del alegato fiscal por vulneración del principio de congruencia. Debo señalar que más allá de la potestad del fiscal como titular de la acción pública, la acción debe reunir la coherencia indispensable para garantizar de manera efectiva el derecho de defensa de los imputados. En este caso, luego de escuchar al fiscal, fue muy difícil para mi defendido comprender cuáles eran los hechos de los cuales se lo acusa. Porque por un lado el fiscal señala que no cuestiona el criterio de distribución del dinero pagado por AFA a los clubes durante el año 2009 y 2015, o si mejoró o empeoró la situación económica de cada uno de los clubes, ya que él dice excede el objeto de la imputación, textualmente, pero cuando uno lee la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal le reprocha a mi defendido que el dinero del programa Fútbol para Todos no ha llegado a los clubes. No hace falta mayores análisis para advertir la incongruencia que acá ha quedado expuesta. Después, más adelante, en la hora 2, minuto 08, 27, si se me permite, voy a compartir. El fiscal da una definición en torno al carácter de los fondos. Sobre el carácter de fondos públicos y privados, esta parte entiende que una vez ingresados a la esfera de la AFA, y con esto diciendo con la apreciación del fiscal de primera instancia, si bien el decreto 1023 del 2001 establece el régimen de contrataciones, que establece el régimen de contrataciones del Estado en su artículo 12 le otorga a la Administración la prerrogativa para controlar e inspeccionar las contrataciones, entiendo que en este caso no se ejerció. El objeto del contrato. Perdón. Eh, El objeto del contrato era la cesión de los derechos de televisación a cambio de un pago en dinero. Se desprende que el acuerdo entre AFA y Jefatura en ningún momento fue más allá de la cesión de derechos condicionadas a las cláusulas y lo que se pagaba era un precio. Bien. Bien. Ahí se me vuelve a escuchar, sí. Sí, perfecto, Bueno, doctor. bueno, muchas gracias. Se escuchó bien entonces los audios. Bueno, en el minuto 2:09, yo después voy a dar las referencias de los segmentos. El fiscal reconoce claramente que el objeto del contrato es la cesión de los derechos de televisación a cambio del pago de un dinero. Y después, en el último que reproduje, que fue la hora 2, minuto 11:30 segundos,
reconoce que el objeto, amplía que el objeto del contrato nunca no fue más allá de la cesión de los derechos televisivos, lo cual yo reproduje estos fragmentos porque contradice con su propia tesis en el requerimiento de elevación a juicio, donde el fiscal sostenía que el fin último del contrato era fortalecer a los clubes. Debo recordar en este punto, invitarlos a los jueces a leer y escuchar el requerimiento de elevación a juicio, donde el fiscal basó toda su acusación en un supuesto perjuicio a los clubes, que por supuesto jamás demostró, pero que en definitiva, más allá de ese déficit probatorio, el pedido de condena que hace el alegato se sustrae del contenido de la acusación. Es claro entonces que existe un vicio de incongruencia entre la acusación y los propios fundamentos jurídicos que brinda el fiscal para sostenerla. Ello por cuanto, si uno lee el requerimiento de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal construye toda la acusación en base a un disvalor de acción, en este caso de los funcionarios públicos sería una omisión, de supuestamente no controlar que el dinero llegue a los clubes. Y un disvalor de resultado, que sería el hecho, no demostrado por supuesto, de que el dinero pagado por los derechos de transmisión televisivo del programa Fútbol para Todos no llegara a los clubes. Esto es la base formal de la acusación del juez. Perdón, hay un, hay un micrófono abierto. Bueno, la supuesta omisión lesiva de control del destino de los fondos del programa Fútbol para Todos, que a criterio del fiscal no llegó íntegramente a los clubes. Ahora, si el fiscal por un lado hace su requisitoria en estos términos, ¿no? Y luego en su alegato final no cuestiona el criterio de distribución de los fondos del programa Fútbol para Todos, realizado por la AFA a los clubes durante el 2009 al 2015, que es el lapso de tiempo que se ejecutó el programa, al menos respecto, digo, de los funcionarios que están aquí imputados. Y hasta el punto de remarcar que esto excede el objeto de la imputación, entonces mi defendido realmente no puede comprender de qué se lo está acusando. Es decir, primero, no se trata de dineros públicos según el propio fiscal, y por lo tanto no hay obligación de control del destino de esos emolumentos por parte de mi defendido. En segundo término, tampoco objeta el criterio de distribución de esos fondos, ni tampoco si los clubes fueron perjudicados o no, y concluye que solo se va a ocupar de los presuntos desvíos, y acá me permito encomillar para preguntarme de qué desvíos habla el fiscal si no objeta el criterio de distribución de los fondos. Francamente, a esta defensa le resulta incomprensible y seguramente al tribunal también, o seguramente, por lo menos estaré tranquilo que sé que el tribunal lo va a poder explicar, si lo entiende. Y acá creo que es importante, voy a reproducir el último fragmento que tengo preparado del fiscal. Esta Fiscalía de Juicio tampoco considera suficiente para mantener la imputación el vínculo que pudieran haber tenido los imputados con la AFA, independientemente de la comunicación frecuente con dirigentes o las visitas habituales a la sede de la calle Viamonte. Además, como mencioné, no hay prueba suficiente para sostener que Almirante, Galitis y Dávola direccionaban a los tesoreros de los clubes para que operen con Amigal o Climafin. Por tal motivo, Almirante, Galitis y Dávola también quedarán afuera de la acusación. Bien. Bien. Esto fue la hora 2, 24, 51 minutos, hasta la hora 2, 25, 32 minutos del alegato del fiscal de fecha 18 de fecha 18. Bueno, como podrán haber oído, el fiscal dice que no hay pruebas suficientes de lo que él denomina desvíos, o en ese fragmento del alegato lo llama direccionamientos. Y por eso saca de la acusación a Almirante, Galitis y a Dávola.
Y en esto obviamente coincido con el fiscal, pero vuelve aquí a quedar expuesta la incongruencia de la que hablé al principio. Porque si por un lado el fiscal nos dice que no cuestiona el criterio de distribución de los fondos o si mejoró o empeoró la situación de los clubes, ya que, vuelvo a reiterar, porque es impactante la frase, excede el objeto de la imputación, es decir, saca afuera de esta cuestión que sería como una parte no controvertida en el juicio. Y circunscribe exclusivamente su acusación a los desvíos de los fondos para finalmente reconocer que no hay pruebas suficientes que acrediten esos desvíos, al menos respecto de Almirante, Galitis y Dávola. Entonces, ¿de qué desvíos está hablando? Y acá talla nuevamente la incongruencia por contradicción entre el requerimiento a elevación a juicio y el pedido de pena fiscal. ¿Y por qué? Porque el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal, en su tesis acusadora, trae a los jefes de gabinete a partir de esos supuestos desvíos que habrían beneficiado a estas personas que después decide sacar de la acusación por falta de pruebas. Pero, a ver, veamos bien cuál es el caso del fiscal. O sea, el fiscal no es que se puso a investigar a los jefes de gabinete porque los jefes de gabinete estaban en estado de sospecha en principio por esto. A los jefes de gabinete de ministros, el fiscal los trae al caso porque teóricamente hay una denuncia de que existían desvíos. Entonces es una responsabilidad por el artículo 45, estamos hablando de participación, es decir, acá hubieron desvíos de fondos, según la tesis del fiscal, fondos públicos que se dan en pago a la AFA, y eso tendría que llegar a los clubes, pero el fiscal considera que hay una parte de ese dinero que no llegó, ya sea porque se lo quedaron las financieras, según su teoría del caso, en virtud en la operatoria de pago de cheques diferidos, cuando los iban a cambiar en las financieras, ya sea porque la asociación del futbolista se quedaba con ese 2% que también lo consideraba desvíos, y también habla de los créditos del banco Credit Corp. Ahora, si él a las personas, si él dice que no hay pruebas de esos desvíos, hasta el punto de que absuelve a las personas que están involucradas, digamos, o que él considera que son las beneficiarias de esa situación, no puede traer a los jefes de gabinete, porque, digamos, porque en definitiva está reconociendo que no está probado ese hecho que él está investigando, que tiene que ver con los supuestos desvíos. Y esto yo creo que es muy claro. Obviamente no es criticable que el fiscal saque de la acusación a los imputados si no hay pruebas de cargo que demuestren los hechos que motivaron la imputación. Porque más allá de su estrategia acusadora, el fiscal tiene un deber de objetividad. Lo que resulta criticable del fiscal es que, no obstante reconocer que no existan pruebas de cargo de lo que él llama desvíos o direccionamientos, hasta el punto de no acusar a quienes sostenía que se habían beneficiado por esos desvíos, pretenda sostener la acusación contra Capitanich, que no tuvo jamás relación alguna con aquellas operaciones. Y es por estas circunstancias que voy a sostener la nulidad del alegato fiscal y consecuentemente voy a pedir obviamente la absolución, adelanto de mi defendido, sin perjuicio de la nulidad, pero sin perjuicio de la nulidad planteada, que voy a seguir desarrollando en este alegato, y cuya procedencia formal con las citas jurisprudenciales de rigor que corresponden las realizaré al final del alegato para no perder el hilo de esta exposición. Quiero continuar hablando del propio delito del cual el fiscal acusa a mi defendido, es decir, el tipificado en el artículo 248 del Código Penal, que es incumplimiento de deberes de funcionario público. El fiscal en su alegato final reprocha a mi defendido no haber ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Sin embargo, no resuelve, no explicita o acredita mínimamente cuál es la incidencia del actuar de mi defendido en los perjuicios ocasionados. Tampoco dice cuáles son los perjuicios y quiénes fueron los damnificados, y en qué medida se ve representada en la conducta del imputado la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Es decir, a decir verdad,
no escuchamos absolutamente nada de eso en el alegato del fiscal, lo cual resulta inquietante porque si se hubiera hecho un análisis somero de los elementos del tipo objetivo del Código Penal, hubiera sido fácil advertir que el injusto penal que se le enrostra a mi defendido carece de tipicidad. En primer lugar, empezando por la acción u omisión, si se quiere, ya que la falta de control del destino de dinero no pertenece al Estado y entonces, por lo tanto, no constituye un delito. Después, los sujetos activos y pasivos, Capitanich carecía de facultades para hacer otra cosa que no sea la que le indicara el programa Fútbol para Todos. Y respecto del sujeto pasivo, tampoco tenemos bien claro quién es. O sea, nos cuesta distinguir a la supuesta víctima en este delito, que según la tesis del fiscal serían los clubes, porque luego de asistir a tantas jornadas de juicio, donde absolutamente todos los testigos que representaban a los clubes no solo dieron cuenta de que el programa Fútbol para Todos no los perjudicó, sino que por el contrario los benefició, lo cual en definitiva tampoco debería importarle mucho al Ministerio Público Fiscal, porque si él entiende que una vez ingresados los pagos a la AFA dejaron de ser fondos públicos, entonces estamos hablando de cuestiones entre los privados. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es el bien jurídico tutelado, quiénes son los perjudicados, a quiénes les produjo perjuicio estos hechos que aquí se investigan. ¿Quién es la víctima? ¿La señora Ocaña? La verdad que creo que no. A la luz de la evidente temeridad de su denuncia, diría que la señora Ocaña, menos que víctima, resulta victimaria. Y creo que hasta merecería que le impongan las costas de este proceso eh, en los términos del artículo 179 del Código Penal, del Código Procesal Penal y también el 239 del nuevo Código Procesal Federal, pero bueno, es una cuestión sobre la que me referiré más adelante, pero a ver, en esta causa se inició con una denuncia temeraria de la señora Ocaña con el objetivo de tomar protagonismo como opositora al gobierno, lo cual es de público y notorio conocimiento que le rindió sus frutos, ya que la denunciante ha construido toda su carrera política básicamente haciendo denuncias. Y una prueba de que ese era su objetivo y que le interesa muy poco la suerte de este caso, es que cuando esta defensa, la defensa de Capitanich, la citó para que prestara declaración testimonial en este juicio, no quiso hacerlo. Se acogió a los beneficios que le otorgaban sus fueros y su condición de legisladora para evitar ser interrogada, para requerir que le envíen las preguntas escritas y responderlas por escrito, lo cual resultaba extraño, ya que todos vimos a la legisladora, porque esto es de público conocimiento, que le dedicó muchas horas de su vida a hablar del caso en los programas de televisión y varios medios. Entonces resulta inquietante que eludiera la convocatoria para hablar del mismo, del caso que es del juicio que ella, por la denuncia que ella hizo. Nunca entendimos cuál era, y yo esto lo digo porque nunca entendimos cuál era el interés legítimo de la señora Ocaña para elegirse como protectora de los clubes. Pero luego de este largo juicio, si algo quedó claro, y muy claro, es que los clubes nunca cuestionaron el programa Fútbol para Todos, sino por el contrario, el programa los benefició. No solo les dio la posibilidad de tener más ingresos por los derechos de televisión, sino que además pudieron darle visibilidad a los jugadores. El programa Fútbol para Todos fue un ciclo virtuoso para los clubes de Argentina. Y esto no es una opinión, está probado en el juicio. Ustedes lo pudieron escuchar de todos los testigos que depusieron en el juicio. No se escuchó uno solo, yo no recuerdo uno solo que desmintiera esta tesis. Y por eso es que el fiscal en su alegato dice que excede el objeto de la imputación, si los clubes mejoraron o empeoraron las condiciones. Y claro, ¿qué va a decir el fiscal? Después de escuchar, digamos, toda la marea de testigos que vinieron y que dijeron que, yo no recuerdo el número de testigos que declararon en largas jornadas de juicio, pero todos decían que los clubes fueron beneficiados en todo sentido por el programa. Pero vuelvo a insistir
no fue no fue esa la tesis que impulsó el fiscal en su requerimiento, donde su reproche penal se dirigía puntualmente a señalar que el dinero del programa Fútbol para Todos no había llegado a los clubes. Es decir, cuando acusa dice que ya no le importa al fiscal, pero en su requerimiento dijo otra cosa. Y además el fiscal durante todo el juicio se embanderó y sostuvo esa consigna como el bien jurídico tutelado por su acusación, hasta el momento en que hizo su alegato, claro, y pidió condena de mi defendido, donde ya dijo que ese tema no le importaba y que excedía el objeto de la imputación. Esto nosotros lo escuchamos durante todo el juicio, no solamente fue el requerimiento, el requerimiento, sino cuando él estaba analizando la pertinencia de las preguntas, porque hubo veces donde se preguntaba y algunos se oponía, algunos de nosotros nos oponíamos a la pregunta. Él en la pertinencia siempre hablaba del tema de los clubes, que era el tema del beneficio de que se habían perjudicado los clubes. Pero bueno, adentrémonos en los supuestos desvíos y el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es lo único que quedó de esta acusación fiscal. En el juicio se demostró que los fondos pagados a la AFA por el contrato asociativo Fútbol para Todos no pertenecen al Estado, pues la propia naturaleza sinalagmática del contrato hace que, una vez realizada la erogación de lo acordado, lo que pertenece al Estado son derechos y no el dinero entregado, que constituye un pago. Curiosamente, el fiscal nunca reprochó a la jefatura de gabinete de ministros o a Capitanich, que es mi defendido, el uso dado al aludido patrimonio. Estamos hablando de los derechos de televisación, lo que implica de algún modo un reconocimiento de que el objetivo, que era brindar de manera gratuita la televisación de fútbol a todos los ciudadanos, se vio cumplido. Entonces, esto ya de por sí despeja ese hecho como controvertido. Lo cual contraviene la posición del fiscal en torno al incumplimiento de los deberes. Si bien el fiscal no explica cómo mi defendido incumplió los deberes de funcionario público, qué norma específica contravino, la verdad que no hizo un desarrollo de esa circunstancia. En lo que atañe al programa, que es la materia de investigación en este juicio, está claro y no es controvertido que sí se cumplió con el objeto del contrato, por lo cual mal puede hablarse de incumplimiento. Claramente, la jefatura de gabinete de ministros cumplió de manera fiel con el objeto del contrato, porque no se dio, no se vendió ni se realizó ningún acto de especulación financiera con los derechos, sino que se utilizaron para que la población toda pudiera gozar de manera gratuita la televisión de los torneos de fútbol de la AFA. Entonces, la valoración de la decisión política o el acierto o desacierto en la decisión lo valora la población a través del voto y no los fiscales, a quienes les está vedado, por otro lado, inmiscuirse en cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia que conforman la zona de reserva de la administración, sobre pretexto de la tutela de los derechos de los clubes, que jamás requirieron del fiscal ni de nadie su opinión, ni mucho menos que se arroguen facultades que pertenecen a sus órganos estatutarios de control, y que vilmente son usados por terceras personas, quienes lejos de estar inspirados por sentimientos de justicia, pretenden utilizar tiempo y recursos de la justicia para llevar adelante sus vendetas o sus posicionamientos políticos. Pero el punto debería apuntar sobre el punto yo creo que debería apuntar a una reflexión. ¿Acaso los recursos que utiliza el Poder Judicial para llevar adelante un proceso como el que nos atiende aquí mismo no son, después de todo, fondos públicos? ¿Cómo se llamaría el uso de esos recursos para perseguir políticamente a los funcionarios luego de que dejaron sus funciones? ¿O para buscar notoriedad en una carrera política o profesional? Bueno, yo eso por ahora lo dejo como una pregunta así que latente para la reflexión. Pero lo que sí quedó demostrado en este juicio es que no se puede llevar al terreno penal las decisiones políticas de los funcionarios sin un escrutinio previo
de las mismas por los jueces competentes, porque nosotros aquí estamos discutiendo cuestiones contractuales, cuestiones administrativas, que en realidad deberían discutirse en otros ámbitos jurisdiccionales. Así se termina vulnerando el derecho de defensa de los imputados, que deben hacer unos esfuerzos denodados para explicar en este ámbito cuestiones que no son propias de la materia. Y por eso considero que es importante, y a continuación voy a reproducir, que veamos que el tribunal lea el dictamen suscrito por el doctor Vanosa y el doctor Barra, que no solo invalidan con argumentos jurídicos las opiniones de la veeduría, sino que además nos explican claramente que los jefes de gabinete carecían de facultades para controlar el destino de la AFA, de los fondos. Y en consecuencia, a ver, un segundito que voy a compartir. ¿Usted recuerda específicamente cuál era la finalidad del contrato? La finalidad era la transmisión por televisión de los partidos de fútbol. Perfecto. Ese era el objeto, por lo cual la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, cobraba una suma de dinero por parte del Estado. Creo que la transmisión era por Canal 7, el canal estatal. Sí. ¿Usted sabe si la jefatura de gabinete tenía, si en el contrato había alguna cláusula de control o tenía facultades incluso la jefatura de gabinete de ejercer control sobre los fondos que se pagaban por ese derecho? No recuerdo si había una cláusula de ese tipo. Si no la había, en realidad no debería haber ningún control especial, porque la Asociación del Fútbol Argentino es una entidad privada, no solamente formalmente de derecho privado, sino privada en serio, digamos. No tiene un vínculo jurídico con el Estado. Y bueno, el uso de los fondos que recibe una vez pagado por el Estado la contraprestación propia de ese contrato, es propio de la AFA, ¿no? De la Asociación del Fútbol Argentino. No sé después la relación que habrá o que había en ese momento entre la asociación y los clubes cuyos partidos se televisaban. No sé si habría una obligación de transferir fondos, el total o una parte, eso lo desconozco. Es decir, usted no había relación entre la jefatura de gabinete y los clubes. En lo que yo recuerdo, no. Creo que era la relación entre el Estado, a través de la jefatura de gabinete, y la AFA. En el contrato usted lo analizó igual acá, yo ya lo he leído bien detenidamente a su dictamen. ¿Había alguna obligación por parte del Estado de controlar que el dinero que se pagaba a la AFA en concepto de canon por esa transmisión llegara a los clubes? No, yo no recuerdo eso. No recuerdo que sea así. Bien. Usted en el dictamen hizo como un desarrollo de cada una de las adendas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo en este convenio o contrato. ¿Usted encontró alguna diferencia sustancial en todas las modificaciones que se hicieron a lo largo del tiempo en estas adendas? No, diferencia sustancial no. Bien. Ninguna. El objeto, siempre la finalidad fue la misma. La finalidad siempre fue la misma, la televisación de los partidos de fútbol, que para el Estado, bueno, y así tenía que ser como verdadero contrato administrativo, contrato de derecho público, en definitiva, porque está la persona Estado ahí. Para el Estado cumplía un fin público, un fin de utilidad pública, que es un fin cultural, deportivo, Sí.
consiste en esa televisación de los partidos de fútbol, en el programa Fútbol para Todos. Bien, y yo finalmente le quisiera preguntar, usted hizo como un desarrollo así muy claro respecto del contrato de sponsoreo en este dictamen. Quería preguntar si el contrato de sponsoreo que se hacía, puntualmente de Iveco, si era un contrato que realizaba el Estado o la AFA, o el Estado digamos, qué relación tenía en relación a ese contrato de sponsoreo. No, yo no recuerdo muy bien este punto, pero por lo que era la mecánica del contrato, yo creo que el sponsoreo era un tema de la AFA y no del Estado. Simplificando mucho el contrato, y aclaro que lo hemos visto en su momento con el doctor Banossi, el dictamen lo hicimos en conjunto con el doctor Banossi, pero simplificando el contrato era, el Estado tenía derechos de televisación de partidos de fútbol y como contraprestación a esos derechos pagaba una suma de dinero. Acá dice, el contrato se contrató directamente con Iveco porque él era el sponsor designado por la AFA. Si no, no se contaba con él. La AFA no le cedía a la jefatura los beneficios económicos de los derechos de sponsoreo, no cedidos en el contrato asociativo y por los que la jefatura de Gabinete de Ministros no pagaba suma adicional alguna. La jefatura de Gabinete de Ministros aceptó recibir pagos en especie porque así había sido acordado por la AFA a Iveco. Si la jefatura de Gabinete de Ministros no aceptaba recibir los camiones y furgones, no recibía nada, porque Iveco no estaba dispuesto a pagar en efectivo. La única vez que Iveco aceptó pagar parcialmente en efectivo, la AFA no cedió ese monto a la jefatura de Gabinete de Ministros. La jefatura de gabinete no adquirió los vehículos ya que no los compró ni pagó un solo peso por ellos. Los recibió gratuitamente de Iveco con motivo de la cesión de los beneficios económicos de los derechos de sponsoreo que le efectuó la AFA. Bueno, y después al final pone la disminución de los valores de los camiones y furgones recibidos con motivo del segundo y tercer contrato respecto del valor del primer contrato, es consecuencia de los precios que en cada ocasión acordaron la AFA e Iveco. La jefatura de gabinete no estaba facultada para discutir esos montos, solo recibía los beneficios económicos que esos montos acordados entre la AFA e Iveco representaban para ellos. Ese sería son párrafos finales del dictamen. Sí. Sí, evidentemente este es un contrato bastante atípico y hay que estar a lo que las partes pactaron. Precisamente estos derechos de sponsoreo debían ser reconocidos, o sea, ser objeto de una contraprestación ante el titular de los derechos de televisación. Esto estoy ahora tratando de recordar y también imaginando la estructura contractual, ¿no? No lo digo con una certeza plena, pero parece lógico que el sistema contractual haya sido así. Bien. Página 15. Ahí sería, le voy a leer el párrafo. El canon, se reitera, solo fue el precio que pagó el Estado como contraprestación por la cesión de los derechos de televisación y comercialización de las imágenes y sonidos de partidos de fútbol que le hizo la AFA. Prueba irrefutable de ello es que el valor económico de ese precio, establecido de común acuerdo entre las partes, fue representativo de los valores de venta de los derechos televisivos de los encuentros pactados por las federaciones más importantes del mundo.
Y acá usted, doctor, cita abajo un informe que se ve que lo tuvo a la vista de la Universidad de Palermo sobre esta cuestión. ¿Usted eso lo recuerda ahora que hizo el análisis de si era justo el precio? Sí, sí, hemos visto algunos antecedentes, algunos elementos para pensar en la razonabilidad del precio. Yo le diría, podría decir ahora que no para saber si el precio era estrictamente el justo, porque además no debe tenerlo esto, un precio objetivo que resulte de valores de mercado, ¿no? Es muy difícil apreciarlo, ¿no es cierto? Yo no sé si... Pero usted lo considera, lo que consideró razonable cuando hizo el análisis en relación Sí, seguramente sí, claro. Bien, perfecto. Era eso, aclarar eso nomás, su señoría. Sí, doctor, yo tendría una sola pregunta. Doctor, por favor. Acá el doctor Grunberg. Sí, sí. Buenos días, doctor Barra, mucho gusto. Buenos días, ¿cómo está usted? Quería hacer una consulta. Ya se le ha preguntado por lo atinente a la fijación del precio, digamos, como contraprestación de esos derechos de televisación, ¿sí? Mi pregunta es, si tiene que ver o no, y en su caso una breve explicación suya, cuando en este caso la AFA que contrataba con el Estado, en principio, esto es un hecho notorio y público, es, digamos, la única que organizaba y organiza campeonatos de fútbol profesional en la Argentina. Digo, cuando la contraparte con la que se contrata es la única proveedora de ese servicio, digamos, en el caso proveedora de esos derechos televisivos. Esto, sí. ¿Cómo incide en puede incidir o no en la fijación del precio y si esto tiene que ver o no con las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, como antes se les mencionaba? Es decir, usted creo que me entiende la pregunta, digamos, no es que son distintos proveedores de vacunas en donde uno puede analizar la calidad de las vacunas y los precios y hacer una comparación o distintas empresas constructoras para hacer un edificio. Acá es el único proveedor del servicio o del derecho que se estaba adquiriendo, ¿no? Digo, más allá de la formalización o no del servicio jurídico, ¿cómo un servicio jurídico podría hacer un análisis del precio que se estaba pagando? Si el proveedor es único y solo puede ser ese proveedor incluso en el inmediato futuro, es decir, no hay oportunidad de buscar a otro proveedor. Aquí el régimen de contrataciones del Estado autoriza expresamente a la contratación directa. O sea, por de pronto no va a haber licitación. Por lo tanto, la comparación de precios no se realiza porque no hay ofertas distintas. Esto no abre la puerta a la fijación de un precio arbitrario. Aunque no esté en los precios testigos de la SIGEM, la intervención de la SIGEM puede, que es obligada, puede determinar si el precio ha sido arbitrario o no arbitrario. Lo mismo va a haber un control por parte de la Auditoría General de la Nación. Y hay que tener en cuenta también que cuando el Congreso aprueba la rendición de cuentas de la administración de cada periodo presupuestario, yo me imagino que esto ocurrió creo que en 2015, por ahí ya debe estar todo aprobado, bueno, analizado por el Congreso, no es que legitime toda la actuación administrativa, pero le da un manto de una presunción de legalidad muy fuerte. Piensa usted que el jefe de gabinete es quien tiene a su cargo la percepción de los recursos y la ejecución del gasto, la ejecución del presupuesto. Y por lo tanto,
el análisis de la cuenta de inversión que contempla la Constitución va muy específicamente dirigido a lo que ejecuta el jefe de gabinete, que él además lo va explicando mensualmente al Congreso, una vez a los diputados, otra vez al Senado. Entonces, esto está analizado y discutido ya por parte de los órganos políticos de control, porque en definitiva el control último es un control que tiene un origen político. Nuestra Constitución se lo otorga a los representantes del pueblo. Bueno, gracias. Pido disculpas por lo largo de los audios, pero bueno, creo que yo iba a trabajar sobre el dictamen del doctor Barra y Vanossi y era mejor escucharlo directamente de su testimonio bueno, que estar reproduciendo o leyendo párrafos del mismo. Bueno, nosotros ahí, obviamente, el dictamen de Barra y de Vanossi, si ustedes lo leen con detención, es un dictamen largo, tienen casi, déjenme ver, 42 páginas, y hace un análisis jurídico donde además contraviene los conceptos brindados por la veeduría que finalmente, en una audiencia, ellos reconocieron de que no eran especialistas, además. El doctor Piotli, frente a alguna pregunta, no recuerdo de qué defensas, bueno, dijo que no eran especialistas en derecho administrativo, pero el fiscal se apoya en el informe de la veeduría, a pesar de que los conceptos que habían brindado ellos en torno a los caracteres de los fondos, las competencias, etcétera. En el informe de Barra fue un informe realmente que fue sostenido en audiencia y era un testigo experto, cuando en definitiva los veedores ni siquiera eran peritos, o sea, porque esto sí era una pericia, era un informe que se requirió a estos efectos. La veeduría no era una pericia, pero además dijeron que no conocer o no tener expertise en este tipo de cuestiones. Así que bueno, no voy a mencionar más las cuestiones que tengan que ver con la veeduría, porque ya además se han ocupado los defensores que me preceden, y adhiriendo obviamente a todo lo que han manifestado al respecto. Pero quiero destacar que el fiscal a lo largo de su exposición solo efectúa descripciones irrelevantes e inconducentes de datos y conjeturas que en modo alguno revelan que mi defendido haya incumplido con sus deberes de funcionario público. Y obviamente haberlo escuchado a Barra nos permite reafirmar esta situación. Por el contrario, Jorge Milton Capitanich cumplió con su deber de llevar adelante un programa que ya se encontraba en curso de ejecución en cumplimiento de sus deberes, de los deberes de su función pública. Es decir, él cumplió con su deber. Advierta ese tribunal que el fiscal le endilga a mi defendido no haber cumplido con sus deberes como funcionario público, lo que implica cuestionar, obviamente, tanto sus actos como sus omisiones. Y entonces, esta defensa se pregunta ahí, voy a hacer una hipótesis, es decir, ¿qué hubiera pasado luego de escucharlo a Barra, ¿no? De conocer cómo, digamos, estos conceptos jurídicos en torno a la competencia, en torno a las facultades, en torno a la calidad de... ¿Qué hubiera pasado si Capitanich, en su cargo de jefe de gabinete, hubiera decidido no ejecutar el programa Fútbol para Todos? Y probablemente el fiscal, con el mismo argumento, podría haberle indilgado no cumplir con sus obligaciones legales, ya que el programa fue aprobado por ley y a su vez existía un contrato en curso de ejecución cuando él asumió como jefe de gabinete de ministros, y su incumplimiento podría acarrear perjuicios económicos al Estado. Entonces, si Capitanich hubiera hecho lo que el fiscal le reprocha, digamos, lo que el fiscal dice que no hizo, hubiera cometido
el delito del cual lo está acusando, lo cual lo coloca a la acusación en una situación absurda. Y de ahí se advierte, porque el absurdo, ¿no?, de la acusación fiscal, porque se está juzgando a mi defendido por incumplir sus deberes de funcionario público cuando la ejecución del contrato era una obligación que le venía impuesta y que si él no cumplía, sí hubiera acarreado perjuicios al Estado. Es decir, se juzga a los funcionarios que ejecutaron el programa Fútbol para Todos por haber cumplido su deber. Y de hecho, el jefe de gabinete del otro gobierno que llegó, también siguió adelante, Marcos Peña, siguió adelante con la ejecución del contrato porque obviamente porque es un deber hacerlo, porque los funcionarios, a diferencia digamos, de las personas que tienen, que no cumplen una función pública, que todo lo que no está prohibido, principio de legalidad, está permitido, bueno, en la función pública la actividad está arreglada. Entonces, no pueden hacer los funcionarios públicos otra cosa que no sea la que le indica la normativa. Un segundito, voy a tomar un poco de agua. Bueno, y yo acá creo que mencionar que el fiscal de alguna manera entra de manera peligrosa, quiere abrir una puerta que transgrede los límites que marca la Constitución Nacional en torno a las cuestiones políticas no justiciables. Y ahí esto lo menciono por las últimas palabras de Barra en lo que mencioné, ¿no? Que en definitiva terminan siendo decisiones políticas las que toman los jefes de gabinete de ministros. Por supuesto, el fiscal omite demostrar también la faz subjetiva, es decir, la existencia de dolo. Si bien reconoce las características dolosas del tipo penal de manera dogmática, es decir, lo cita, pero omite consignar cuáles son los elementos de prueba que lo llevan a concluir la intencionalidad del imputado en realizar esa acción típica. Yo debo recordar que el tipo penal contenido en el artículo 248 del Código Fondo exige la presencia de ese tipo subjetivo, es decir, que el funcionario público haya tenido el conocimiento de estar realizando todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo. Porque esto no radica en la simple extralimitación objetiva, sino en el conocimiento de esa extralimitación. Lo que configuraría entonces el aspecto subjetivo, que es precisamente el límite demarcatorio que separa el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes funcionario público, de la simple irregularidad administrativa. Es decir, porque, a ver, la administración pública es un motor poderoso de normas, todos los funcionarios, los jefes de gabinete están todo el tiempo suscribiendo y llevando adelante una actividad burocrática en la cual se firman decisiones que ya vienen de expedientes con dictámenes armados. Y obviamente puede haber una irregularidad en el sentido de que se haya firmado algo que no correspondía, esto funciona, sucede en la administración pública, pero para que haya incumplimiento de deberes funcionario público, tiene que estar, el fiscal tiene que trabajar en demostrar esta intención, porque si no se podría llevar, frente a cualquier denuncia de cualquier tipo, cualquier persona que esté en la administración pública podría ser enjuiciada por algún tipo de irregularidad administrativa que suceden a diario, todo el tiempo. Sebastián Soler hace una distinción entre dos tipos penales que permite comprender claramente la conducta reprochada en el artículo 248 del Código Penal. Que prevé la violación o el incumplimiento de disposiciones expresas de la ley, mientras que el artículo 249 contempla el incumplimiento genérico de funciones administrativas, agregando que
voy a leer la cita de Soler. En el primer caso, el hecho debe siempre revestir los caracteres de malicia señalados para la figura general, mientras que para el otro parece bastar la incuria, el retardo, la negligencia en el desempeño de función. El artículo 248 tiene un estándar más elevado que ese. Dice Soler, en la mayoría, la doctrina y la jurisprudencia, al sostener que el tipo penal está destinado a sancionar el dictado por parte de funcionarios de relevancia de resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o a la inejecución cuyo cumplimiento le incumbiera, y no al mero incumplimiento de funciones administrativas. Obviamente el fiscal no hizo ningún escrutinio de esto, de esta circunstancia, pero en los términos que lo comprende la jurisprudencia, tomando en consideración lo sostenido por el fiscal en su alegato, como la figura solo acepta una conducta basada en el dolo directo, no cabe sino concluir que aquellas fueron atípicas. Por eso, por otro lado, resulta extraño que el fiscal le endilgue a Capitanich la inobservancia de las normas y la Constitución, cuando el programa Fútbol para Todos no ha merecido ningún cuestionamiento administrativo ni judicial. No existe ninguna persona con interés legítimo que se haya presentado en sede administrativa ni judicial a cuestionar la legalidad de los actos administrativos desplegados en el programa de Fútbol para Todos. No existe un solo fallo judicial que indique que los actos administrativos suscritos por mi defendido adolezcan de algún vicio. No existe un solo dictamen de las áreas jurídicas, una sola resolución de órgano de control del Estado que hayan realizado un señalamiento de los actos a tenor de los cuales quiere endilgársele a mi defendido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, no existe ningún acto jurisdiccional que haya destruido, ni siquiera puesto en duda la presunción de legitimidad de la cual gozan los actos llevados adelante por Capitanich durante su gestión. Pero tenemos a un fiscal que decide sostener a ultranza su acusación, a pesar de haber naufragado su caso durante el juicio. Sin embargo, este caso nos interpela a reflexionar en cuáles son los límites de la persecución penal a las decisiones de carácter político de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Porque si el criterio fuera el que ensaya el Ministerio Público Fiscal en el presente caso, cualquier funcionario podría estar en estado de sospecha de incumplir sus deberes solo por ser denunciado, lo cual sería posible, obviamente, desde una concepción penal de autor. Pero ¿acaso ustedes, respetadísimos miembros del tribunal, escucharon al fiscal describir cómo mi defendido y todos los jefes de gabinete que ejecutaron el programa Fútbol para Todos incumplieron sus deberes de funcionario público? A mí me resulta claro que no. Pide que pide que los condenen por ser y no por hacer o no hacer. De hecho, de manera incoherente con su tesitura respecto a los funcionarios públicos, pide la absolución de quienes sí estuvieron en la instrumentación operativa del programa y pide condena a quienes solo se limitaron a suscribir actos administrativos por un programa que estaba en curso de ejecución, cumpliendo con sus deberes, que es ejecutar las políticas de Estado. El fiscal dice que su acusación se limita a los presuntos desvíos hacia las financieras Amigal y Climafin. Pero él mismo confiesa que esa maniobra no está acreditada y saca a los representantes de esas financieras de la acusación. Lo mismo respecto de la Fundación El Futbolista. Y yo, bueno, vuelvo a aclarar que yo comparto que el fiscal, con el fiscal que nunca se acreditó que las financieras hayan realizado estas maniobras. O sea, me parece que creo que está bien, pero no puede involucrar a mis defendidos, o sea, no puede al mismo tiempo decir
que no hay desvíos y involucrar a mi defendido. Además, digamos, si considera, yo lo que me pregunto también es qué tiene que ver Capitanich con esa maniobra, con esos desvíos también, porque tampoco lo aclaró, porque no tiene absolutamente nada que ver. Es parte de la propia incongruencia a la que me referí al inicio, ¿no?, del presente alegato. Resulta absurdo que el fiscal considere que no haya pruebas suficientes para acusar a los supuestos destinatarios de los supuestos desvíos y que al mismo tiempo pretenda sostener la acusación con Capitanich por ese hecho que el propio fiscal dice que nunca se demostró o que no se demostró. Yo, sobre la base de la teoría del delito y de la pena o de la posibilidad penal o punitiva, como expresa Zaffaroni, se podrá determinar que el poder punitivo no sea ejercido sobre el procesado de manera irracional. Por eso, dentro de esta concepción, vamos a decir que el funcionario público debe responder por sus conductas u omisiones en ejercicio de sus competencias cuando, incumpliendo el bloque de legalidad, aquellas generen un daño tercero. Obviamente, a esta altura del juicio y luego de escuchar a tantos testimonios, podemos afirmar con certeza que los clubes no se perjudicaron con el programa Fútbol para Todos, sino por el contrario. Fue un ciclo virtuoso para ellos, donde recibieron mayores ingresos que en otros, que antes del programa, y que les permitió a los clubes dar visibilidad a sus jugadores. También se demostró que quedó muy claro que el jefe de gabinete de ministros no tenía competencias para controlar el destino de ese dinero. Pero volviendo a la teoría del delito, en este caso, la supuesta omisión en la creación de mecanismos de control de ese dinero que no le pertenecía al Estado, sino al AFA, y siguiendo el razonamiento que propone el fiscal en su intercrímenes, el fiscal no nos explicó en su acusación cómo se configura en este caso la tipicidad. En la teoría penal, dice Zaffaroni, el tipo omisivo, al igual que el activo, presenta un aspecto objetivo y otro subjetivo. El núcleo del tipo objetivo es la exteriorización de una conducta distinta de la ordenada. El sujeto activo debe tener la efectiva posibilidad de realizar la conducta ordenada. Se trata entonces de imputar el delito por omisión de una conducta que estaba ordenada y que, teniendo capacidad para llevarla a cabo, intencionalmente, o sea, con dolo, no la realizó. Ahora bien, el fiscal no explica cuál es la norma que incumplió Capitanich al no colocar en el contrato una cláusula de control, que tampoco nos dice el fiscal cuál sería esa cláusula o cuál debería ser. Tampoco el fiscal realizó un análisis de las competencias, es decir, si estaba facultado el jefe de gabinete de ministros a controlar el destino de esos fondos. En este sentido, la imposibilidad de la realización por falta de competencia expresa o por cumplimiento previo de un proceso o condiciones para el ejercicio impide la configuración del tipo. Y entonces la conducta no es penalmente punible. Desde el derecho administrativo y volviendo al principio de la competencia, dice Canda que mientras que para los particulares está todo permitido, menos aquello que resulte prohibido, el ordenamiento jurídico como mero límite exterior y negativo del obrar humano, principio de libertad constitucionalmente recibido, artículo 19, para la administración solo resulta permitido hacer aquello que el ordenamiento jurídico previamente le habilita a hacer. De tal modo que cualquier actuación sin sustento normativo previo que la posibilite resulta irregular
y abre la puerta para que se evalúe, en lo que aquí interesa, la responsabilidad disciplinaria o, en su caso, la política del funcionario. Si este obrar carente de sustento normativo previo generase un perjuicio patrimonial al Estado, dará lugar al análisis de la responsabilidad administrativa patrimonial y de irrogar perjuicios a terceros, se abrirá la posibilidad de endilgarle al funcionario responsabilidad de naturaleza civil. Bueno, esta es la cita de Candia, que la leí textual. Ahora bien, dice Candia, y coincidimos, que no será suficiente la configuración del incumplimiento de la obligación para el nacimiento de la responsabilidad penal, en tanto será necesario que este ámbito de la responsabilidad del funcionario haga algo expresamente tipificado que estuviera prohibido por la norma penal. Entonces, repasemos los casos en que el obrar legítimo del funcionario puede ser pasible de configurar un delito. En principio, debemos recordar que el Código Penal define al sujeto activo de los tipos analizados, esto es, el funcionario público o empleado público, en su artículo 77, como todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Dicho esto, analizamos la conducta típica que se le endilga a mi defendido, prescrita en el artículo 248 del Código de Fondo, incumplimiento de deberes de funcionario público. El tipo penal implica, en términos generales, el cumplimiento de ciertos extremos denominados pragma del tipo. Esto es acción, resultado, nexo causal, sujetos activo y pasivo. Y la lesión a un bien jurídico protegido, por supuesto. Pero en el caso de delitos de funcionarios públicos, es además menester acreditar que la lesión sea objetivamente imputable al funcionario como obra propia. En otras palabras, el sujeto debe haber tenido dominio del hecho. Y en términos del derecho público, que es el que determina el marco de actuación de los funcionarios públicos, deberá probarse la inscripción del hecho en el ámbito de las competencias que le han sido atribuidas. Es claro que la jefatura de gabinete de ministros no tenía dominio de las erogaciones por vía contractual que se habían transferido a la AFA. Pues esos emolumentos, ya lo explicamos, lo escuchamos a Barra, esos emolumentos eran un pago, constituían un pago por un servicio, y tampoco tenía dominio, porque no tenía ningún tipo de relación ni con las financieras, ni con los clubes, ni con nadie. Entonces, creo que en ese aspecto está claro que falta no está acreditada esa circunstancia por parte del fiscal. Entonces, bueno, hay que reconocer que mi mandante si no tenía dominio del hecho que se le endilga, que es el control del destino de los fondos, este accionar cuya omisión le endilga al fiscal, en su lógica, obviamente, y en un plano de causalidad, podría acarrear además una responsabilidad infinita, ¿no? Extendiéndose simultáneamente a todos los órganos o estamentos de control del Estado, de los clubes e incluso de la misma justicia. Porque, a ver, si cada vez que alguien denuncie un delito que de manera conjetural se quiera atribuir a la supuesta falta de control del Estado, el funcionario a cargo estará expuesto por esa circunstancia al escrutinio penal, aunque no haya tenido participación alguna en el hecho, solo por ser funcionario a cargo. Estos señores se llama derecho penal de autor, yo ya lo mencioné, lo mencioné anteriormente, que es el derecho que se aplica en los regímenes autoritarios, por otro lado. La teoría del dominio del hecho, que ha sido planteada en el ámbito del derecho penal, implica la atribución de responsabilidad al sujeto que tiene en su universo de competencia la posibilidad de dejar transcurrir, detener o interrumpir el hecho dañoso. Las reglas del dominio del hecho excluyen los supuestos de cursos causales que no dependen que no pueden ser conjurados por la acción eventual señor o dominus del hecho. Por lo cual, para que exista imputación, el actor de la figura típica debe
haber tenido el dominio real de las condiciones de acaecimiento del hecho. Lo contrario exime de responsabilidad al sujeto imputado. Entonces, esta teoría permite interpretar que la violación de un deber no acarrea directamente responsabilidad en el hecho, sino se acredita que el sujeto imputado haya tenido el dominio del hecho que provocó el daño y por ende perpetuó el delito. Ahora, nosotros podemos ver que el propio fiscal admite que mi defendido no ha incurrido en ninguna conducta reprochable vinculada a los fondos que en su teoría del caso supuestamente fueron desviados. Porque si hubiera tenido algún reproche que hacerle a Capitanich, le hubiera acusado de defraudación o peculado. Entonces, si está claro para el fiscal que Capitanich no tiene vínculo alguno con aquellas operaciones de presunto desvío de fondos, no resulta congruente el sostén de una acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público. Finalmente, debo señalar que tanto la Asociación de Fútbol para Todos como cada uno de los clubes que la integran poseen normas estatutarias, sus órganos de control, y están sometidas legalmente al contralor, no solo de los integrantes, mediante las vías democráticas que tienen estas instituciones, sino también respecto, hay otros órganos estatales que otorgan y controlan, los que otorgan la personería, por ejemplo, tanto provinciales como nacionales. La incursión de la jefatura de gabinete de ministros imponiendo condiciones cuya omisión le reprocha el fiscal a mi defendido, no solo implica una incursión impropia por parte de la jefatura de gabinete de ministros en funciones específicas impuestas por la ley a otras áreas del Estado, sino que a su vez podría implicar una violación a la libertad de las asociaciones prescripta en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. El primer párrafo de la aludida norma prescribe: todas las personas tienen derechos a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Y continúa en su segundo párrafo: el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. De más está señalar que mi defendido hubiera incurrido en el delito que se le endilga precisamente si desplegaba la conducta que se le reprochaba no haber realizado. Y esto es así porque imponerle condiciones de control por parte de un organismo que un organismo no especializado en la materia, resultaría una restricción innecesaria y excesiva, ya que la conducta del jefe de gabinete de ministros la jefatura de gabinete no es un órgano de control. Existen otros organismos propios del Estado, incluso estatutarios de las propias instituciones deportivas de la AFA y los clubes. Los clubes eligen sus autoridades, eligen tesoreros, síndicos que ejercen esas tareas de control. El jefe de gabinete nada tiene que hacer ahí, porque si impusieran mecanismos de control por fuera de las disposiciones estatutarias que rige la vida democrática de los clubes, estarían ejerciendo un abuso de autoridad. Los jueces en un juicio deben considerar y analizar las presentaciones y argumentaciones vertidas por todas las partes, lo que resulta de suma importancia si entendemos que las resoluciones en los procesos penales deben desarrollarse dentro de un despliegue de garantías, donde el derecho de defensa debe ser el norte a la hora de tomar decisiones que ponen en tela de juicio el buen nombre y honor de las personas que están siendo imputadas o que tienen que atravesar un proceso penal. Es por ello que voy a pedir al tribunal que evalúe la magnitud de los déficits señalados en la acusación fiscal, la incongruencia, la deficiente motivación
y la falta de análisis en el caso de los elementos del delito. Estoy hablando de la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, que como desarrollé en este alegato, no estarían reunidos en la acción descrita por el fiscal. Otra cuestión, y voy ya a ir cerrando el alegato, otra cuestión que nos quedó clara en este largo proceso es que el fiscal acusó a algunos jefes de gabinete en la ejecución del programa Fútbol para Todos y excluyó a otros. Excluyó a Val Medina y también a Marcos Peña. Pese a que, como nos explicó el testigo experto Rodolfo Barra, no había diferencias sustanciales. El programa era el mismo, idéntica la operatoria desde el comienzo al fin. Esto va a quedar en la incógnita, obviamente, porque, bueno, quedaron afuera, ya está, pero de algún modo revela la falta de objetividad que se llevó adelante en este proceso, pues si en su acusación involucra a todos los jefes de gabinete de ministros, menos a dos, y no explica por qué no incluyó a esos dos, por qué no fueron incluidos esos dos, o sea, qué diferencia había con esos dos funcionarios que ejecutaron ese mismo programa, bueno, no hace más que despertar suspicacias. Primero porque no estamos hablando de una cuestión baladí, se trata de una acusación mancomunada contra los jefes de gabinete de ministros de un gobierno. Y el hecho de que haya dos jefes de gabinete que ejecutaron el mismo programa bajo la misma mecánica y circunstancia que no difieren en lo sustancial del resto, merecía, qué sé yo, al menos una explicación. No solo para las defensas, sino incluso para explicar su teoría del caso, porque hubiera sido útil si las acciones tanto de Akbar Medina como de Marcos Peña, cuando fueron jefe de gabinete, a su entender, no eran típicas, debería haberlo explicado, porque si lo hacía nos iba a ayudar a comprender esto, ¿no? Fueron las acciones de exministros, porque fueron exministros, íbamos a comprender lo que nosotros no comprendemos. O no sé si lo íbamos a comprender, pero creo que nos iba a ayudar a entender. Ello al menos para cumplir también con el principio de congruencia, porque salvo que se crea que el fiscal pueda ser selectivo a la hora de decidir a quién lleva y a quién no al banquillo de los acusados, por un delito en el cual, según su tesis, estarían en estado de sospecha todos los funcionarios que ejecutaron el programa Fútbol para Todos, porque, digamos, ese fue el marco, ¿no? Pero claro, yo como ya señalé en varias oportunidades, el fiscal no se ocupó de desarrollar su caso a partir de la teoría del delito, o ver al menos si estaban reunidos los elementos del tipo, los cuales supongo los dio por sentado. Pero bueno, estamos en un proceso penal donde no podemos dar por sentado nada. En nuestro país, al menos por ahora, y eso espero, cuando se va a incriminar a un ciudadano, se debe ser claro, preciso, riguroso, y por sobre todo tiene que existir no tiene que existir una mínima duda de que el delito existió y que se cometió de manera intencional por el imputado. Y en este punto, esta defensa sí quiere aclarar, quiere ser clara. La acusación del fiscal no se sostiene con prueba de cargo. No escuché en el alegato a partir de qué prueba concluye que Capitanich incumplió con sus deberes de funcionario público. Diría, por el contrario, las pruebas demostraron que Capitanich es inocente del delito que se lo inculpa, que él cumplió de manera estricta con sus deberes de funcionario público mientras fue jefe de gabinete de ministros. Y esto es tan claro que son las mismas pruebas que llevaron al propio fiscal a retirar la acusación del resto de las personas imputadas en la causa. Miren, yo iba a buscar una audiencia que, si mal no recuerdo, fue una de las primeras de este juicio, donde el fiscal ya de alguna manera reconocía que no tenía nada que sostuviera su teoría del caso. Y consideré al principio innecesaria buscarla para reproducirla acá, pero la verdad ahora lamento no haberla buscado, porque hubiera estado bueno escucharla, pero yo estoy seguro que todos la deben recordar, porque estuvimos todos presentes, incluso los miembros del tribunal.
porque fue realmente impactante escuchar la frase del fiscal diciendo: acá se trata de sacarle agua a las piedras. Esa fue la frase. Esa frase que dijo el fiscal para mí fue impactante y de algún modo anticipó el desenlace del juicio, donde la acusación, como dijo el colega Pinto, terminó naufragando. Evidentemente, el fiscal estaba enamorado de su caso y no lo quería soltar, aun cuando las pruebas no respaldaban su acusación, hasta el punto de verse obligado a retirar la acusación contra el resto de los imputados. Pero lamentablemente, al acusar a Capitanich, cruzó una línea insalvable, que es la violación del principio de congruencia, la contradicción jurídica con sus propios postulados y la evidente falta de objetividad en su acusación, que irónicamente se traduce en un incumplimiento de deberes de funcionario como de funcionario público, porque la falta de objetividad no es un simple déficit en la acusación. La objetividad es un deber de quien ejerce el Ministerio Público. Todos los que estuvimos presentes asistimos al alegato del 18 de agosto, donde ya había anticipado que no acusaría a alguno de los imputados. Y todos los aquí presentes escuchamos sus argumentos pensando que el fiscal iba a cumplir con su deber de objetividad y que la jornada siguiente retiraría la acusación de todos los imputados. Porque la prueba rendida en el juicio así lo marcaba. Pero después no sabemos qué pasó. El propio fiscal en esa audiencia presentó sus argumentos en tal sentido. Luego, determinada la jornada del 18, creo que todos los imputados esperábamos que el fiscal en la jornada siguiente retirara la acusación. Era la lógica, era lo que surgía de su alegato. No sabemos lo que sucedió en el interregno de las dos audiencias, pero el pedido de condena contrastaba groseramente con sus propios argumentos. Ni siquiera esta defensa necesitaba rebatir la acusación, porque ya lo había hecho el propio fiscal en su alegato, en el alegato del 18 de agosto. Entonces el fiscal, que confesó en ese caso, sin pudor alguno, que estaba tratando de sacarle agua a las piedras, decidió acusar aun cuando no tenía pruebas que respalden su acusación, aun cuando los propios argumentos que utilizó para retirar la acusación respecto de otros imputados contradecían esa decisión. Entonces acá lo que se evidencia, en realidad no existen razones, su señoría, no existe motivación o prueba de cargo que incrimine a mi defendido. Es una mera decisión personal del fiscal, que acusa a mi defendido básicamente porque puede hacerlo, porque es el titular de la vindicta pública y considera que puede actuar ad libitum, con ímpetus magnánimos, como si fuera el César alzando o bajando el pulgar de manera antojadiza, porque luego de 10 años de intentar sacarle agua a las piedras, quedó en evidencia que nunca le importó al fiscal los supuestos desvíos, sino que su objetivo era acusar a un funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo voy a decir. Obviamente que vamos a pedir, y ya con esto voy a cerrar, vamos a pedir al tribunal que pueda trazar un límite ejemplificador para este tipo de conductas, y por eso que vamos a pedir la nulidad del alegato fiscal. Y para cerrar, como lo prometí, voy a citar, voy a fundar la nulidad en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que el principio de congruencia posee jerarquía constitucional en cuanto a expresión del derecho de defensa del juicio, dado que el sistema de garantías procesales está concebido para proteger el derecho de los justiciables y no para perjudicarlos. Esta de la cita es Corte Suprema de Justicia de la Nación, M1823, 32 en número romano, Martínez Marcelo y otros, sobre infracción ley 11.723 y 22.362, causa número 27.009 del 17 de marzo de 1998, tomo 321, página 469. También el principio de congruencia constituye una garantía fundamental del debido proceso penal,
obligatoria para los estados en virtud de los incisos B y C del artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, el alto tribunal, estamos hablando de la Corte, ha precisado que si bien los magistrados poseen facultades de encuadrar jurídicamente los hechos conforme a su propia valoración, dicha atribución encuentra como límite ineludible el respeto a los hechos que constituyeron la materia del juicio. Y voy a hacer la cita. Corte Suprema de Justicia de la Nación, S710, 36 en números romanos, Silvera, Néstor, Raúl y otros sobre PSA de omisión de evitar tortura, seguida de homicidio y tortura cometida por negligencia, causa 10 del 98, voto de los doctores Fait, Velázquez y Maqueda, del 11 del 5 del 24, tomo 327, página 1437. En sintonía, la jurisprudencia internacional también ha reafirmado este criterio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, sostuvo que la descripción material de la conducta imputada constituye la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa, de modo que la sentencia solo puede versar sobre hechos contenidos en la acusación. Sin embargo, ello no impide la modificación de la calificación jurídica durante el proceso, siempre que se respeten los hechos y las garantías procesales previstas por la ley. Bien. Bueno, su señoría, también quiero que se tome apunte antes de cerrar, de las reproducciones. El alegato fiscal fueron el segmento 1 hora, 23 minutos, 32 segundos, hasta 1 hora, 24 minutos, 28 segundos. El segundo segmento fue 2 horas, 08, 27 segundos, 2 horas, 09, 22 segundos. El tercer párrafo, segmento fue 2 horas, 09, 30 segundos, 2 horas, 09, 42 segundos. 2 horas 11, 30 segundos, 2 horas 11, 46 segundos y 2 horas 24, 51 hasta 2 horas 25, 32 segundos. Esos son los párrafos, los segmentos que se reprodujeron del alegato fiscal de fecha 18 de agosto del 25 y de la audiencia número 38 de fecha 26 de mayo del 25 del testigo Rodolfo Barra. Fueron los minutos 4:56 a 10:08, el segundo minuto 12:45 a 15:14, el tercero 45 minutos a 46:50 y el último de 1 hora 24 minutos, 10 segundos, hasta 1 minuto 28, 36 segundos. Bueno, por todo lo aquí expresado, yo voy a solicitar que se declare la nulidad del alegato fiscal por las razones expresadas y obviamente también por, digamos, todo aquello que el elevado criterio de ese tribunal sabrá suplir, de los déficits que haya tenido esta defensa en su exposición. Y voy a declarar, obviamente voy a pedir que se absuelva de culpa y cargo a Jorge Milton Capitanich, que se levanten todas las medidas cautelares que pesan sobre mi defendido. Y también voy a solicitar, por los motivos que expresé anteriormente en mi alegato, que se impongan las costas del proceso a la denunciante en los términos del artículo 179 del Código Procesal Penal de la Nación y 239 del Código Procesal Penal Federal, que en su parte dice, habla que el denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en responsabilidad alguna, dice, si bien dice el artículo, salvo si las imputaciones fueran falsas o la denuncia hubiera sido temeraria. Si el juez
calificara la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas sin perjuicio de la responsabilidad penal. Es por ello que, obviamente, en ítem, antes de pedir que se le impongan las costas, voy a pedir a su señoría que declare como falsa y temeraria la denuncia radicada por la señora Ocaña, sobre todo teniendo en cuenta la propia actitud renuente que tuvo la misma cuando se la convocó al juicio, siendo que ella ha tenido, es de público y notorio conocimiento de que se pasó mucho tiempo hablando del juicio en canales de televisión y medios públicos, es decir, no tenía inconvenientes hablar, pero cuando se la convocó como testigo para aclararnos algunas cuestiones, ella se acogió a esos beneficios que le dio para eludir esa presencia. Y bueno, y además, obviamente, con todo el tránsito que se hizo de prueba y del juicio, más allá de los déficits del fiscal y la nulidad que se plantea, también creo que el tribunal va a poder comprobar que la denuncia no tenía, era temeraria, era realmente temeraria y no tenía un asidero. Bueno, yo creo que terminaría aquí con mi alegato. Espero no haber sido demasiado extenso. No sé si hay alguna pregunta más que quiera hacer el tribunal o... No, doctor, si usted no tiene más nada que expresar, damos por debidamente cumplimentado su alegato. Perfecto. Bueno, Bien. ¿Algo más para expresar, doctor Sánchez? no, nada más. Bien. Damos por concluido entonces y debidamente formulado su alegato fiscal. Sí, Tenemos... quisiera algo más. Disculpe, que hago reserva del caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48 para eventualmente si se tomara una decisión distinta de la peticionada por esta parte. Disculpe. Bien, doctor, tenemos entonces completo entonces su alegato, incluyendo las reservas del caso federal. Bien, vamos a hacer entonces un cuarto intermedio hasta el día 3 de noviembre de 2025 a las 9:30 horas a los efectos de escuchar el alegato de la defensa del doctor Aníbal Fernández. Hago saber también que en ese día tenemos una petición conforme, una solicitud conforme la intervención y la petición efectuada por el Ministerio Público Fiscal al momento de su alegato, en cuanto al decomiso de los bienes de la empresa Iveco, que si bien no fue parte en la causa, sí ha tomado vista de ellos, sí ha autorizado, y si bien, como ha manifestado en su alegato, no ya el señor Rígano, por el cual puntualmente, o sea, la empresa Iveco ha tomado vista de las actuaciones y demás, este, ya no pertenece, sí involucra, porque la petición de la Fiscalía fue en carácter solidario. Al solo efecto de garantizar el poder responder a el decomiso efectuado y la restitución por parte de la empresa Iveco de manera solidaria, como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, es que vamos a, en principio, dar la intervención luego que termine en toda su extensión, con el alegato de la defensa del doctor Aníbal Fernández. Bien, hecha esa aclaración entonces, hacemos un cuarto intermedio hasta el día lunes 3 de noviembre a las 9:30 horas. Que tengan todos y todas una muy buena semana. Muchas gracias. Muy Gracias, buena señor semana, presidente. hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.